¿Es justificable culpar a nuestros padres de nuestras patologías? ¿Es justificable culpar a nuestros padres de nuestros traumas, de nuestros problemas emocionales y de nuestras inseguridades? ¿Es aceptable culpar a nuestros padres de nuestros problemas de salud mental? La respuesta es muy simple. Sí, totalmente y absolutamente sí. Y esta respuesta se basa en décadas de investigación, desde hace unos 100 años, de hecho. El entorno que nuestros padres crean a nuestro alrededor cuando somos niños es uno de los factores dominantes y decisivos, si no es que el más decisivo, de la persona en la que nos convertiremos cuando seamos adultos. Es un factor dominante y decisivo acerca de qué tan felices o infelices seremos a lo largo de la vida. Entonces, si nuestros padres tienen la mayor parte de la responsabilidad, son responsables de qué tan enfermos o qué tan sanos mentalmente somos, así como de qué tan funcionales o poco funcionales somos. Ahora, es importante mencionar que existen varios trastornos mentales y de la personalidad que tienen un fuerte componente a nivel genético o hereditario. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno antisocial de la personalidad, especialmente la psicopatía. Estos trastornos tienen un gran componente genético. Es decir, si tienes familiares muy cercanos con alguna de estas patologías, pues tienes una alta probabilidad de desarrollarla mientras vas creciendo. De manera similar, problemas neurológicos o neurobiológicos llevan a desarrollar ciertos trastornos de la personalidad. La genética es un elemento que te predispone a desarrollar alguna patología mental. Ese elemento genético es el que tiene el potencial para desarrollar algún trastorno de la personalidad, pero tus padres son los que tienen la llave para desbloquear ese potencial, para permitir que se desarrolle en su totalidad. Entonces, si ya eres una persona con una predisposición genética a desarrollar algún trastorno mental o de la personalidad, es el comportamiento de tus padres o su mal comportamiento. Es el entorno que ellos crean a tu alrededor lo que te va a conducir al desarrollo de algún problema relacionado con la salud mental. Por lo tanto, sí, nuestros padres son los responsables de nuestra salud mental. Papá y mamá son los responsables de la salud mental de sus hijos. Desde el nacimiento hasta los 36 meses de edad, la figura materna es la más importante. Es determinante, mamá, en esta fase. Es quien decide cómo va a modelar a su hijo, cómo lo va a formar. Es mamá quien decide y determina qué tipo de apego tendrá su hijo a partir de ese momento y cuando sea un adulto. Es quien determina qué tan saludable o no será su hijo para relacionarse consigo mismo y con el mundo que le rodea. Es quien determina qué posibles trastornos de la personalidad desarrollará ese niño o esa niña mientras van creciendo hasta ser adultos. Y es a partir de los 36 meses de edad que el padre entra a escena. Es cuando su rol es sumamente importante en la vida de su hijo, hasta los 9 años. Y claro, mamá y papá también son súper importantes en la pre y en la adolescencia, pero hay muchas cosas que se determinan durante la primera infancia. Entonces, el trabajo de mamá y papá es un trabajo en conjunto, son un equipo. Es por eso que el abuso, el trauma y los trastornos mentales pueden ser transmitidos de forma intergeneracional, de una generación a otra. Es un mecanismo de transmisión y este mecanismo se conoce como crianza. El niño o la niña se van formando de acuerdo a la resonancia que tienen con mamá y con papá, la resonancia emocional principalmente. Esa resonancia es la que fortalece o debilita el carácter, el temperamento, la personalidad y todas las funciones del yo. Comencemos con uno de los elementos más importantes en el desarrollo psicoafectivo de un niño: límites. Y existen dos formas de impedirle a un niño construir sus límites o comenzar a destruir sus límites. Una forma es a través de la agresión. Puede ser agresión física, agresión sexual, agresión verbal, maltrato psicológico. Cuando existe cualquier forma de agresión hacia un niño o una niña, el padre o la madre no le permite a este infante desarrollar límites claros, no le permite ni siquiera comunicar esos límites.
Y estos límites son sumamente importantes porque son los que después definirán el contorno o el perímetro del yo. Cuando mamá o papá es negligente con el niño, cuando lo objetifica, cuando lo trata como una extensión o como una herramienta, esa también es una forma de impedirle al niño construir sus primeros límites. Otra forma de impedir que un niño tenga límites es abandonándolo, ignorándolo, no atendiendo a sus necesidades físicas ni emocionales, siendo una madre ausente. André Green le ha llamado la madre muerta. Cuando no prestas atención a tu bebé o a tu hijo pequeño, cuando no le brindas un feedback, cuando no le sonríes de vuelta, cuando no lo cargas, cuando no le hablas, cuando no respondes a su llanto, le impides a ese niño darse cuenta en dónde termina él y en dónde comienzas tú. Darle feedback a tu hijo o hija pequeña es esencial para ayudarle a construir sus límites, porque el niño piensa, aquí está mami, está presente y aquí es donde ella termina y aquí es en donde comienzo yo. Pero ¿qué pasa si mami nunca está ahí o casi nunca está ahí? ¿Qué pasa si mami está deprimida o triste o enferma o físicamente ausente, emocionalmente ausente también? El niño, repito, va a ser incapaz de construir límites porque sus límites no tienen límite, o sea, no saben dónde está mamá, no saben dónde comienza o termina mamá y dónde comienza o termina él. Sus límites con el mundo y con los demás no existen, son infinitos. Y esto se llama psicosis. También se llama narcisismo, porque en ambos casos, en la psicosis y el narcisismo, hay una ausencia dramática de límites y como consecuencia una total confusión entre objetos internos y objetos externos. Ahora, el niño que está expuesto a padres negligentes puede desarrollar algunas estrategias, dos principalmente, la sumisión o la sublevación, la rebelión, por decirlo así. Si el niño tiene la percepción de que su madre o su padre, o ambos, son figuras omnipotentes, casi dioses, les va a temer y va a esperar de ellos el castigo, el enojo. Y lo que este niño o esta niña tratarán de hacer es calmar a su madre o a su padre punitivo, de apaciguarlos de alguna forma. El niño a su temprana edad tratará de negociar con mamá o papá para tranquilizarlos. Será también complaciente. El niño se va a minimizar a sí mismo y este infante va a ir desapareciendo, se va a ir difuminando, por así decirlo, en su padre o en su madre. Va a desaparecer en su padre o en su madre, va a fusionarse con su figura parental. Es como si este niño o niña dijeran, mami, yo ya no existo, no tienes por qué estar enojada conmigo, no tienes por qué preocuparte por mi existencia. Esa es la estrategia de la sumisión. Y la otra estrategia, la de la rebelión, es también una forma de fusionarse con la madre o con el padre a través de un mecanismo conocido como internalización o introyección. El niño se identifica con la madre o el padre abusador, con la madre ausente, con el padre abusivo. El niño incorpora a esta madre o padre hacia sí mismo, es decir, en lugar de convertirse en una parte de mami, este niño hace que mami sea parte de él. Es al revés, es lo contrario de la sumisión. En la rebelión el niño es el locus de la fusión, mientras que en la estrategia de sumisión, la cual es típica de personas complacientes y de codependientes, en esta estrategia, el niño se difumina y reaparece en su madre o en su padre. Y en la estrategia de la rebelión el niño aniquila a su madre o a su padre en su mente y los absorbe. Se vuelve uno con ellos. Ellos desaparecen en él. Mamá desaparece en el niño o papá desaparece en el niño o en la niña. Y la consecuencia de esta estrategia es que este niño o esta niña tiene la sensación o comienza a desarrollar la sensación de ser alguien omnipotente, infalible y omnisciente, como mami y como papi. Absorbiendo a mi mamá punitiva y castigadora, absorbiendo a mi papá abusivo, me convierto en un dios, en una diosa. Esto es típico en niños o niñas que cuando sean adultos se convertirán en narcisistas o psicópatas. Esas son las dos estrategias. Los padres que son mentalmente disfuncionales o tienen alguna patología mental reaccionan a la estrategia o las estrategias del niño, cualquiera que sea, ya sea la estrategia de la sumisión o de la rebelión.
Reaccionan en contra de sus pequeños hijos porque tienen problemas de salud mental. Estos padres, esta madre o padre negligente, no tienen límites, no tienen control de sus impulsos, tienen conductas de riesgo, son personas desreguladas emocionalmente, no están bien. Entonces este tipo de padres son muy inmaduros, son prácticamente niños. Estos padres negligentes desplegan una serie de mecanismos de defensa primitivos o infantiles en contra de sus hijos. Y un niño, sin importar qué tan inteligente o maduro sea, siempre estará indefenso ante los mecanismos de defensa de sus padres. Un niño o una niña no tienen los suficientes recursos a nivel psicológico ni emocional, ni siquiera cognitivo, para poder asimilar el abuso, para poder hacer frente a esa realidad, para poder defenderse. Su cerebro está apenas desarrollándose. El cerebro termina de desarrollarse entre los 21 y los 25 años, de hecho. Entonces, imaginen el nivel de asimetría de poder que existe entre una madre o un padre abusador y negligente y un niño pequeño. Una madre o un padre que no está bien de su salud mental va a abusar de su poder y de esa asimetría de poder para maltratar a sus hijos, para moldear al niño o a la niña a su gusto, para manipularlo, para chantajearlo, para instrumentalizarlo, para convertir a ese infante exactamente en lo que quiere que sea. Y uno de los principales mecanismos de defensa que una mamá o un papá con algún problema de salud mental usa en contra de sus hijos es la escisión o el splitting. Pero también el niño o la niña desarrollan este mecanismo de defensa. Y al abusar y traumatizar al niño, el niño tiene que enfrentarse a un dilema. El niño o la niña pueden decir o pensar, bueno, mami es mala, papi está enfermo. Y esto es algo terrible para un niño, porque ese niño depende de mami, depende de papi, para alimentarse, para vestirse, para sobrevivir. El niño no puede simplemente aceptar que mami es mala, porque si mami es mala, el niño podría morir, porque mami no lo va a alimentar, porque mami no va a satisfacer sus necesidades básicas. Mami no va a proteger ni ayudar al niño. Y esa es una amenaza de vida o muerte. Entonces, a nivel inconsciente, ese niño no puede simplemente atribuirle esas características negativas a su madre. Y en lugar de eso, lo que el niño hace, o la niña, es escindir a su mamá o a su papá, cualquiera que sea el caso. Es como si dijera, a un nivel inconsciente, ¿esta es una mami mala o es una mami buena? Es como si el niño internalizara la parte mala de mami y en ese momento, para compensar esa imagen negativa de mamá, el niño se convirtiera a sí mismo en un objeto malo. Es como si dijera, mami está bien y yo soy el que está mal. Mami es buena y yo soy un niño malo. Es una forma de defensa en contra de una realidad muy dolorosa. La realidad de que mami me trata mal, de que mami es la que está realmente mal, de que hay una parte de mami que es realmente frustrante, ausente y mala. El niño no puede admitir eso, no lo puede aceptar y en lugar de eso interioriza a nivel inconsciente. Yo soy un niño malo, todo es mi culpa, no tengo valor, soy estúpido, soy feo, soy tonto, yo soy el que provoca a mami, soy el responsable de lo que mami me hace. Cuando el niño despliega la escisión como mecanismo de defensa, es incapaz de integrar una imagen saludable y realista de las demás personas porque está acostumbrado a ver o percibir a mami como una mami totalmente buena y a verse a sí mismo como un niño muy malo. Y así va a continuar durante casi toda su vida, dividiendo a las personas en buenas o malas, dividiendo las situaciones en totalmente buenas o totalmente malas. Ese niño cuando sea un adulto va a catastrofizar el mundo. Esa es una forma de escindir. El futuro es completamente malo. Este niño cuando sea un adulto no va a poder integrar la realidad de las cosas de una forma asertiva y saludable. Y en casos extremos va a ver la realidad desintegrada. Los padres negligentes y maltratadores, los padres con alguna patología mental, también usan la proyección como mecanismo de defensa. Ahora, todo ser humano tiene partes de sí mismo que no quiere aceptar. Traumas, inseguridades, culpa, emociones desagradables, pensamientos intrusivos, características de las cuales se siente avergonzado, características que niega. Nos negamos a ver esa parte de nosotros algunas veces.
Son partes de nosotros que tratamos de esconder o de contrarrestar a través de una narrativa en la cual nos victimizamos y culpamos a los demás o responsabilizamos a los demás. Entonces, en realidad todos nosotros tenemos partes que quisiéramos eliminar o desaparecer porque pensamos que seríamos mucho mejores personas sin estas características que nos avergüenzan. Y cuando esto está demasiado agudizado, hay personas que desplegan continuamente la proyección como mecanismo de defensa infantil. La proyección consiste en proyectar estas partes inaceptables de ti mismo hacia otras personas. Consiste en atribuirle esas características que en realidad son tuyas a otras personas. Si soy débil, diré que tú eres débil. Si soy abusiva, diré que tú eres quien está abusando de mí. Es decir, todo lo que yo soy y de lo que me avergüenzo y que desearía no ser, lo voy a proyectar en ti. Te lo voy a atribuir a ti. Esa es la proyección. Pero aquí hay algo sumamente importante que menciona Sam Bagnin y que se ha perdido de vista. Cuando un niño está expuesto a la proyección, cuando es objeto de la proyección de sus padres, por ejemplo, este niño siempre va a desarrollar identificación proyectiva, es decir, este niño se va a identificar con aquello que sus padres le dicen que es, aunque eso no sea cierto. Y de esta manera, ese niño comenzará a comportarse de esa forma, comenzará a adoptar los comportamientos de aquello que se le ha dicho que es, pero que realmente no es. El niño o la niña realmente cree que es lo que sus padres dicen que es. Entonces, si yo soy una persona débil y te acuso a ti de ser una persona débil, tú lo vas a aceptar, tú vas a decir, sí soy débil, y comenzarás a comportarte como una persona débil. Esa es la identificación proyectiva, y esto se puede dar en muchos ámbitos de la vida, por ejemplo, en la homofobia. Si soy un homosexual latente y me avergüenzo de eso, de alguna forma voy a decir que seguramente tú eres homosexual. Y en el proceso de identificación proyectiva podrías llegar a aceptarlo y decir, sí, creo que sí soy homosexual. Y el niño es tan indefenso. Está la asimetría de poder, que el niño siempre acepta las proyecciones que sus padres depositan en él, siempre. Los padres son percibidos como dioses, como perfectos, nunca se equivocan. Y cuando los padres proyectan sobre el niño lo que no quieren aceptar de ellos mismos, cuando proyectan sobre sus hijos sus propias emociones, su culpa, su frustración, sus pensamientos, sus comportamientos, todo aquello de lo que les gustaría deshacerse, cuando lo proyectan sobre sus hijos, el niño adopta como suyos esos comportamientos, esas emociones y esos pensamientos. El niño hace esto suyo, se identifica completamente con esto y se convierte en aquello que sus padres niegan de sí mismos. El niño confía en sus padres, les cree, ellos todo lo saben, ¿no? Entonces, si el padre o la madre le dice al niño que es tonto, que es débil, el niño no va a poner resistencia y va a adoptar ese punto de vista acerca de sí mismo y se va a comportar de esa manera. Si el padre o la madre le dice al niño que es estúpido, el niño no tiene defensa en contra de eso. El niño va a percibirse como estúpido, como feo, como malo, y va a comportarse como si fuera estúpido, feo o una mala persona. Y todas esas emociones, todos esos pensamientos y comportamientos que el niño adopta del padre, la madre o de ambos, permanecen con él para toda la vida, desde la infancia hasta la adultez y para siempre. Entonces, la proyección es otro mecanismo de defensa que utilizan los padres negligentes con sus hijos. Ahora, esto no es algo premeditado ni planeado, ¿eh? O sea, no es que el papá o la mamá digan, yo tengo un hijo y voy a destruirlo. No, para nada. En realidad estas personas tienen problemas de salud mental, son desregulados emocionalmente, no pueden evitarlo. De hecho, muchos de estos mecanismos de defensa ocurren a nivel inconsciente. La siguiente forma de abuso hacia un niño es el aislamiento social. Es negarle al niño interactuar con el mundo, con los objetos externos y con sus pares. Es impedirle al niño tener contacto con la realidad, lo cual constituye el principal elemento del crecimiento y el desarrollo personal. La realidad le provee al niño de feedback. Es el feedback de los límites, es el feedback de lo que es bueno y malo, del ensayo y el error. Es decir,
Estar en contacto con la realidad sin la sobreprotección de los padres, lo cual también constituye negligencia, es súper importante para el desarrollo psicoafectivo y psicosocial del niño. Pero los padres negligentes le impiden al niño vivir esta experiencia y crean en el niño lo que Sam Bagnin llama aislamiento autorreferencial, porque el niño no tiene acceso a la realidad. No puede interactuar con sus pares, con sus maestros, con sus modelos de rol, con su familia, con sus vecinos. No tiene ninguna clase de input del entorno. El input es la entrada de información que obtenemos del exterior. Y entonces el niño o la niña se convierte en su propio referente, se convierte en su propio punto de referencia. Y el niño comienza a consultarse todo a sí mismo. El niño se habla a sí mismo, se convierte en su propio amigo o amiga. Pero recordemos que cuando los niños se cinden, ¿recuerdan? El mecanismo de defensa que mencioné anteriormente, en el cual el niño se ve a sí mismo como un objeto malo y ve al padre o a la madre como un objeto bueno, esa es la decisión, ¿ok? Cuando esto ocurre, el niño interactúa consigo mismo. Cuando está aislado, por lo tanto, interactúa con un objeto interno malo, porque esa es la percepción que tiene de sí mismo, que es un niño malo, de que es un niño malo, y este objeto malo está inflado. Entonces, tenemos un gran problema aquí, porque el niño sobreprotegido no puede acceder a la realidad, a sus amigos, a la sociedad, porque sus padres lo aíslan, no se lo permiten, no lo dejan salir de casa, por ejemplo. Entonces, este niño se va a volcar hacia sí mismo, teniendo una mala percepción de sí mismo. Su punto de referencia es totalmente negativo. Entonces es como si el niño fuera el mejor amigo de su objeto interno malo, y esto tiene un impacto profundamente negativo en la psique. El objeto interno malo se va a inflar cada vez más y la energía del niño o su catexis, y recordemos que la catexis es la inversión de energía emocional que realizamos hacia algo o hacia alguien, esta catexis se va a direccionar hacia sí mismo, se va a interiorizar directamente hacia ese objeto interno malo, lo que le va a permitir a este objeto interno malo apropiarse o hacerse cargo del niño. Y esto se conoce como narcisismo y también se conoce como psicopatía. De forma similar, hay otros niños que viven aislados socialmente, que están expuestos a la proyección de sus padres, a una mala crianza, a la negligencia, al abuso, que interactúan y se hacen amigos de su yo ideal, de una imagen idealizada y amplificada de sí mismos. Estos niños se sienten especiales, distintos a los demás en un sentido superior. Entonces comienzan a fusionarse con un falso yo, y entonces las expectativas, las demandas del yo ideal, ese escenario fantástico lleva al niño al fracaso. Entonces el yo ideal se convierte también en un objeto malo debido al constante fracaso, debido a las constantes fallas, porque es muy difícil alcanzar a ese yo ideal, tan amplificado y tan exigente. Es importante entender esta parte. Cuando el niño es aislado del mundo exterior, cuando el niño no puede interactuar lo suficiente con las demás personas, cuando no se le permite experimentar y relacionarse con los objetos externos, cuando esto sucede, el niño comienza a interactuar consigo mismo, más que interactuar con los demás, porque no puede, tiene que interactuar consigo mismo. Pero dentro de este niño hay un objeto interno. El objeto interno puede ser malo y puede comunicarle cosas como: eres insuficiente, no vales, eres tonto, eres feo, nunca lo vas a lograr. Hay ciertos niños que desarrollan este objeto interno malo en su mente, y al interactuar con ese objeto interno malo lo empoderan, lo alimentan, y se convierten estos niños al crecer en narcisistas y psicópatas. Y otros niños que no desarrollan un objeto interno malo, desarrollan un objeto interno idealizado, algo muy difícil de alcanzar, basado en la fantasía, por lo tanto, algo casi imposible de alcanzar, con expectativas y demandas que son imposibles de alcanzar. Ese objeto interno idealizado constituye la fantasía de ser omnipotente, omnisciente, perfecto, el mejor, infalible, maravilloso, grandioso. Por lo tanto, este niño o estos niños fallan continuamente en su intento de alcanzar ese objeto interno idealizado. Entonces, este objeto interno idealizado se convierte
Repito, se convierte también en un objeto interno malo, porque comienza a asociarse con el fracaso y con el colapso. En pocas palabras, los niños cuyos padres son negligentes y maltratadores siempre van a terminar internalizando a un objeto malo. Recapitulando, una de las consecuencias del aislamiento social en los niños, y esto puede darse en forma de sobreprotección también, una de las consecuencias es el aislamiento autorreferencial, pero otra consecuencia es una prueba de la realidad eficiente. Es como un músculo, si no lo usas se atrofia. Si no tienes la oportunidad de interactuar con la realidad, sin la sobreprotección de tus cuidadores, si eres un niño sobreprotegido, aislado, sentado en una esquina, si no se te permite involucrarte en ningún tipo de psicodinámica con tus pares, en casi ningún tipo de interacción social, el resultado final es que no vas a desarrollar una adecuada prueba de la realidad. ¿Cómo podrías si nunca estás o casi nunca estás en contacto con esta? Entonces comienzas a evaluar mal la realidad, comienzas a hacer una lectura inadecuada de la realidad, comienzas a distorsionar la realidad, te equivocas constantemente acerca de la lectura o el escaneo que haces de la realidad. Mientras este niño que no puede relacionarse o no se le permite y no tiene una adecuada prueba de la realidad se convierte en un adulto, comienza a relacionarse con otras personas para que le ayuden a hacer una lectura adecuada de la realidad, porque no puede hacerlo por sí mismo, no tiene esa capacidad. Y entre más atrofiada está esta capacidad de leer adecuadamente la realidad, la persona va a tener una gran necesidad de recurrir a otras personas que le informen acerca de la realidad. Por ejemplo, una persona con trastorno límite de la personalidad va a utilizar a su pareja para que le ayude a estar en contacto con la realidad. Va a utilizar a su pareja como un regulador externo para esta función del yo. ¿Podría la persona con TLP hacer preguntas como: ¿estamos bien? ¿Todo está bien? ¿Hay algún problema? ¿Dije algo mal? ¿Hice algo mal? ¿Aún me amas? ¿Me estás rechazando? Es decir, la pareja se convierte en el punto de referencia para leer adecuadamente la realidad. Es como si la pareja de la persona con TLP se convirtiera en Wikipedia o en una enciclopedia, en una fuente de información. Es decir, si quiero tener la certeza de que lo que estoy percibiendo es real y es correcto, tengo que consultarlo con mi pareja, tengo que preguntarle. Y los narcisistas, por otro lado, necesitan que otras personas les informen que su falso yo no es falso, su fantasía no es una fantasía, que es real. Entonces, el narcisista también necesita todo el tiempo de otras personas para probar la realidad, aunque en realidad el narcisista no quiere estar en contacto con la realidad, más bien necesita que los demás le mientan acerca de sí mismo y de la realidad, y a esto se le conoce como suplemento narcisista. La persona narcisista quiere restaurar su confianza en la realidad interna de su falso yo, o en otras palabras, de su fantasía de grandiosidad. Quiere que su fantasía se convierta en realidad, y por eso el narcisista depende mucho de las otras personas para su prueba de la realidad. La situación se torna aún más complicada si los padres negligentes o padres con algún problema de la salud mental tienen más de un hijo, porque esto los hace establecer jerarquías entre hermanos y los lleva a competir entre ellos de una forma totalmente patológica. Este tipo de madre o padre tiene hijos favoritos. Tienen a un niño dorado y a un chivo expiatorio. Tienen rescatadores entre los hijos, tienen genios, tienen cuidadores, tienen princesas, le asignan un rol a cada hijo. Es como si estos padres, ambos, o mamá o papá, crearan una obra de teatro, toda una producción, y a esto se le conoce como la teoría de roles. Entonces, en esta obra de teatro que crean o producen los padres, padres negligentes, padres o madres narcisistas, cada uno de los hijos tiene su propio personaje. Es un personaje que tienen que seguir, ¿no? Es un personaje rígido y no hay forma de evitarlo o de ignorarlo, de salirse de ese personaje, no hay forma de mitigarlo. Una vez que ese rol, que ese personaje te ha sido asignado por un padre o una madre narcisista, por ejemplo, no hay forma de que salgas de él. Entonces comienza a darse una gran rivalidad entre los hermanos porque los padres, o mamá o papá, fomentan esta psicodinámica. Divide a los hermanos estableciendo jerarquías y todo esto simplemente
refleja la patología de esta madre o de este padre o de ambos. Este tipo de padres abusan de sus hijos, se aprovechan de ellos, hacen uno de ellos como si fueran instrumentos. En este sentido, los padres crean como un culto, o peor aún, una secta en la cual hijos y padres son miembros, pero son los padres quienes son los líderes de esta secta. Y este tipo de familias desarrollan una psicosis compartida, que es lo mismo que se observa en los cultos. Es decir, hay un delirio y una distorsión de la realidad por parte de todos los miembros de ese grupo, de esa familia. La psicosis compartida se da cuando una persona o varias personas adquieren ideas delirantes de alguien con quien mantienen una relación estrecha. Entonces, hogares que están constituidos por una madre y un padre con problemas de salud mental o con psicopatologías, con algún trastorno de la personalidad como narcisismo, por ejemplo, desarrollan en su familia psicodinámicas similares a las de una secta o peor aún, como mencioné, a las de un culto. Esto requiere de una intervención psicológica llamada desprogramación de cultos, que consiste en aplicar estrategias que puedan ayudar a una persona que tiene un sistema de creencias radical y controvertido a cambiarlas, a cambiar esos constructos por unos más saludables y flexibles. Digamos que el objetivo de la desprogramación es liberar a estas personas psicológica y mentalmente. El culto en una familia agudiza todos los mecanismos de defensa primitivos de los padres. Por ejemplo, el culto le permite al padre o a la madre escindir al mundo, o sea, dividir al mundo en buenos y malos. Esto es lo que le transmiten a sus hijos, la creencia de nosotros y solo nosotros somos buenos y todo lo que está allá afuera, todos los demás son malos. Las demás personas están mal, son nuestros enemigos, nunca van a poder entendernos, son malos, tenemos que protegernos de ellos, tenemos que proteger nuestros secretos, tenemos que cuidar la forma en la que nos conducimos allá afuera porque es peligroso. Nosotros somos moralmente superiores a todos los demás. Entonces este es un mecanismo de defensa llamado escisión, dividir al mundo en blanco y negro, buenos y malos, conmigo o contra mí. Hay muchos más que ya mencioné anteriormente, y todos estos mecanismos de defensa primitivos o infantiles se intensifican al 100% cuando se dan en una estructura o psicodinámica de culto o de secta, en donde el niño se encuentra a sí mismo incorporado sin que él lo haya decidido así. El niño, como consecuencia, es instrumentalizado. Ahora, algunas veces el niño es instrumentalizado siendo idealizado o siendo adulado, siendo un niño demasiado mimado. Cuando los padres lo ponen en un pedestal, ¿no? Esta es una forma de abuso también, porque convierte a la niña o al niño en un instrumento, un objeto que está sujeto a las expectativas tan irreales, fantasiosas y enfermizas de sus padres, y por lo tanto el niño está siempre fallando al tratar de lograr esas expectativas, está siempre con una sensación de fracaso. Los padres con problemas de salud mental, con serios problemas a nivel psicológico, padres y madres narcisistas, psicópatas, tienen una imagen interna de sus hijos, de hecho de todas las personas, y no interactúan con la persona que está en el exterior, no interactúan con sus hijos, interactúan con la imagen interiorizada que tienen de sus hijos, interactúan con el introyecto. Y a esta imagen interna que tienen de las personas, en este caso de sus hijos, es como si le hicieran Photoshop. Lo convierten o la convierten en una imagen retocada, amplificada, ideal. Es una imagen idealizada la que tienen de su hijo o de su hija, lo que les gustaría que realmente fueran sus hijos, y los forzan a su hijo o a su hija a actuar y a ser como la imagen interna que tienen de él o de ella. Y si ese hijo se atreve a comportarse de otra manera, es decir, si se comporta como una persona autónoma, con su propia identidad, con su propio criterio, con sus propios gustos, con sus propias decisiones, es castigado. Esto pasa sobre todo con padres o madres narcisistas, es decir, si yo soy perfecta, mi hijo debe ser perfecto, ideal. Esa es la imagen que he creado de mi hijo en mi mente. Yo soy perfecta, mi hijo debe ser perfecto. Es impensable tener un hijo imperfecto. Entonces voy a forzar a mi hijo, voy a forzar al niño a encajar
con la imagen idealizada que tengo de él, y si falla lo voy a castigar. ¿Sabes qué siente un niño que está expuesto a esta psicodinámica? El niño siente que muere, siente que no es tratado como un ser humano separado de sus padres, porque además este tipo de padres no le permiten a sus hijos separarse de ellos nunca. Este tipo de padres, ya sea mamá o papá, por lo general fallaron también durante su infancia en el intento de separarse de sus propios padres. Nunca experimentaron la fase de individuación-separación y por lo tanto no les permiten a sus hijos pasar por esta fase. No tienen la capacidad de reconocer a sus hijos como entes separados de ellos. Y es como si este niño muriera psicológicamente porque su existencia es como un ente externo separado de mamá y papá. Su existencia como individuo no es reconocida por sus principales figuras de apego. Y es aquí precisamente cuando muchos niños crean un falso yo y más tarde se convierten en adultos narcisistas. Algunas veces los padres de este tipo de niñas o niños que han sido idealizados, pedestalizados, mimados, muy consentidos, esperan que sean igual a ellos. Es decir, el padre o la madre narcisista, por ejemplo, tienen una imagen distorsionada de sí mismos, ¿no? Porque se consideran a sí mismos como personas ideales, omnipotentes, la más inteligente, el más guapo, etcétera. Y esperan que su hijo sea igual que ellos, esperan que su hijo sea igual de maravilloso, ideal, inteligente, guapo, encantador, único, y estas expectativas son comunicadas al niño o a la niña todo el tiempo. Entonces, el mensaje que este niño recibe es: soy tu padre y necesitas ser como yo o tienes que ser como yo. Soy tu madre y tienes que ser como yo, porque soy perfecta y brillante, súper inteligente, hermosa. Tienes que ser como yo. Pero la niña, el niño son solo eso, niños. Entonces el mensaje que el niño está recibiendo es: tienes que ser una mamá, porque si el niño recibe estos mensajes de mami, pues tienes que ser como yo. El niño o la niña interpreta este mensaje o malinterpreta este mensaje como: tienes que ser una mami también, tienes que ser una madre para mí, así como yo soy una madre para ti. Y a esto se le conoce como parentalización. Y es una forma de negligencia y abuso psicológico infantil. Y estos niños que fueron parentalizados, cuando crecen, cuando son adultos, sienten que no son ni serán suficientes nunca. Porque un niño que tuvo que ser el padre de su madre o una niña que tuvo que ser la madre de su madre, seguía siendo una niña, seguían siendo niños, y al pretender comportarse como adultos, al pretender actuar como su madre esperaba, fallaba constantemente, inevitablemente. O sea, no importa qué tanto lo intentara, porque un niño no puede asumir el rol de un adulto. Un niño que pretende hacer cosas de adulto, un niño que intenta ser el padre de sus padres, está destinado a fallar. Entonces, el rol que se le asigna a este niño, la parentalización hacia un niño, está íntimamente relacionada al fracaso. Y el fracaso siempre produce dolor, mucho dolor. Este niño ha crecido con esa sensación y la lleva arrastrando prácticamente toda su vida. Cuando este niño crece, cuando es un adulto, siente que falla todo el tiempo, que nunca es suficiente. Tiene la sensación de que tiene que mejorar una y otra vez, no por ambición, sino por una sensación de ser totalmente inadecuado. Y además siente la mayor parte del tiempo que es responsable por el bienestar de las demás personas, así como tuvo que ser responsable por complacer a sus padres para que ellos estuvieran contentos, para que mami estuviera satisfecha o para que papi no le castigara. Ahora, irónicamente, la parentalización asegura y garantiza que la niña o el niño nunca crezcan, que nunca maduren, porque, de nuevo, el mensaje que el niño recibe es: eres perfecto como eres, soy tu mami y yo soy perfecta, y tú deberías de ser como yo. O sea, deberías convertirte también en mi mamá, pero así como eres, siendo un niño o siendo una niña. Entonces el niño o la niña lo interpretan como: soy perfecta en este momento o tengo que ser perfecta ahora, y cualquier cambio en mí, cualquier evolución va a hacerme imperfecta o imperfecto. Y esta es la razón por la cual los narcisistas, por ejemplo, se resisten a crecer también.
Estos son adultos muy inmaduros, por lo general, infantilizados. Y no precisamente todos se convierten en narcisistas, como mencioné anteriormente. Muchos se convierten en personas complacientes, tratando de responsabilizarse por las necesidades de los demás y con una sensación de insuficiencia constante. Estos son adultos también que viven en fantasías, que no están totalmente conectados con la realidad y entonces intentan de forma coercitiva meter a otras personas a su fantasía o a sus fantasías, o sea, narcisistas también. Ahora, todo lo que se ha descrito en este video puede ser resumido en estas palabras. El fracaso del yo, ese yo del que habló Freud, ese ego del que habló Freud, ese ego del que habló Melanie Klein, el cual tiene múltiples funciones. Los adultos que han vivido toda esta psicodinámica durante su infancia no logran construir un yo sólido y fuerte, sino que su yo está como fragmentado, no tienen una identidad construida. Muchos presentan una difusión de la identidad. Este fracaso de la formación del yo durante la infancia tiene como consecuencia una falta de identidad, lo cual lleva a una enorme dificultad para tomar decisiones, para estar en contacto adecuado con la realidad, para ser autoeficaz, para establecer relaciones interpersonales sanas, para conectarse adecuadamente con el mundo, para conectar incluso consigo mismos. Esa es la gravedad de crecer en hogares disfuncionales. Si este video les gustó, les pido lo compartan y dejen sus comentarios. Hasta la próxima.